Continuando con los temas de esta semana, iniciemos con el tema de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Definamos qué son estos ángulos. Bueno, primero definamos qué es la línea de visión. Si un observador está mirando un objeto, entonces la línea de visión es la línea que se forma del ojo del observador al objeto. Es decir, esta sería mi línea de visión. ¿Qué será el ángulo de elevación? Si el objeto que está siendo observado está arriba de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de elevación. En nuestro caso, decimos que este sería mi ángulo de elevación. ¿Quién será el ángulo de depresión? Si el objeto está abajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de depresión. Veamos algunos ejemplos. Dice, desde un punto sobre el suelo a 500 pies de la base de un edificio, un observador encuentra que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es 24 grados y que el ángulo de elevación a la parte superior de una asta de bandera sobre el edificio es de 27 grados. Determine la altura del edificio y la longitud del asta. Observemos que tenemos dos triángulos rectángulos. ¿Qué triángulos rectángulos son estos? Bueno, tengo el triángulo de 24 grados, tengo el otro triángulo que está formando un ángulo de 27 grados y entonces serían estos dos triángulos rectángulos. Tengo una longitud de 500 pies con una altura h y el otro triángulo rectángulo tendría que ser la misma longitud pero con una altura k. El ejercicio nos pide determinar la altura del edificio. Observemos que para determinar la altura del edificio, en realidad, con respecto a este triángulo, lo que nos están pidiendo es la medida h. Entonces, como es un triángulo rectángulo, en temas anteriores vimos cómo resolver triángulos rectángulos. El otro detalle es calcular la longitud del asta, es decir, nos piden encontrar esta longitud. ¿Cómo voy a encontrar esta longitud? Pues si acá le resto h, entonces voy a tener la longitud del asta. Entonces encontremos primero la longitud o la altura del edificio. Para poder encontrar la longitud del edificio, ¿qué razón trigonométrica podemos utilizar? Pues observamos que la razón trigonométrica a utilizar sería la tangente. Tangente del ángulo, en este caso tangente de 24, tiene que ser igual a h sobre 500. Despejando obtengo que h debe ser igual a 222.6143 10 milésimos. Es decir, que la altura aproximada del edificio debe ser de 222.6143 pies. Ahora encontremos la longitud del asta bandera. ¿Cómo lo voy a encontrar? Ya habíamos dicho que para poderlo encontrar pues necesito restar el valor de k menos el valor de h. Entonces nuevamente tomando en consideración el triángulo anterior, entonces me piden encontrar, o lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor de k. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues nuevamente con la razón trigonométrica tangente. En este caso mi ángulo ahora es de 27 grados y por lo tanto tengo que la altura debe ser de 253.7627 10 milésimos. Restando o haciendo la resta de k menos h, tengo que la altura del asta debe ser aproximadamente 32.1484 pies. Ahora hagamos un ejemplo donde se apliquen los ángulos de depresión. Dice, desde lo alto de un edificio situado frente a un océano, un observador ve un bote que navega directamente hacia el edificio. Si el observador está a 100 pies sobre el nivel del mar y si el ángulo de depresión del bote cambia de 25 a 40 grados durante el periodo de observación, calcule la distancia que recorre el bote. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Inicialmente el bote está en este punto, está en el punto A,
y recorre hasta llegar al punto B, es decir, nos está pidiendo la distancia D. Nuevamente observamos que tenemos dos triángulos, el triángulo DCB y el triángulo DCA. Para el triángulo DCB nos está dando que este ángulo es de 40 grados. Por lo tanto, el ángulo CBD debe ser también de 40 grados. Por geometría tenemos que esos ángulos son alternos internos. De manera análoga, para el triángulo grande, el DCA, tengo que este ángulo es de 25 grados. Nuevamente, ¿por qué? Por ángulos alternos internos. Estos dos deben de ser de igual magnitud. Entonces, con el primer triángulo puedo encontrar el valor de K. Con el segundo triángulo voy a encontrar el valor de X. ¿Para qué voy a encontrar el valor de X? De acuerdo a lo que me está pidiendo mi ejercicio, me pide encontrar esta longitud, la longitud que recorrió del punto A al punto B. Entonces, si yo logro encontrar la longitud del triángulo grande, le resto la longitud del triángulo pequeño y entonces voy a obtener la distancia D. Entonces, para poder encontrar el valor de K, pues, ¿qué razón trigonométrica podemos utilizar? Para este caso, nuevamente, la razón trigonométrica a utilizar sería la tangente. Entonces, tangente de 40 debe ser igual a 100 sobre K. Despejando, tengo que K debe ser aproximadamente 119.1753 10 milésimos. Nuevamente, para el valor de X, pues vuelvo a utilizar la razón trigonométrica tangente. Entonces, tangente de 25 debe ser igual a 100 sobre X, y entonces puedo decir que X debe ser igual a 214.4506 10 milésimos. ¿Cómo encuentro el valor de D? Decíamos que pues necesito hacer la resta de X menos K. Por lo tanto, puedo decir que D debe valer 95.2753 10 milésimos. Entonces ya puedo concluir, o contestando la cuestión del ejercicio, es que la distancia que recorre el bote es aproximadamente de 95.2753 pies.